Así que hoy, la Virgen de la Cueva. Vamos a ponernos serios y a fin de cuentas estamos viviendo un episodio de sequía, un episodio que en el campo y para los agricultores es absolutamente dramático. Y entre la Virgen de la Cueva, episodios de sequía y muchas otras cosas que os van a sorprender, pues vamos a hablar con Fran Contreras. Fran, bienvenido a Días Extraños, que se viste de gala con músicas psicotrópicas para la ocasión. Bien hallado, Santi. Un placer. Un saludo a toda la extraña familia. Bueno, no son músicas extrañas, ¿eh? Es una canción popular que lleva a la Virgen de la Cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Y lo que para muchos de nosotros es una canción popular, tiene sus orígenes en una historia marcada por la leyenda y por el misterio, porque esa canción para todos nosotros popular la hizo famosa Chueca en una de sus zarzuelas, que se llamaba El año pasado por agua, y es el canto de los agricultores cuando había sequía, como ahora, en honor a una virgen que sacaban en rogativas pidiendo lluvia, que es la Virgen de la Cueva, que se custodia y se venera, el lugar que te propongo ir en esta sección, en este viaje por la España mágica, y ese lugar nosotros que es el santuario de Cueva Santa de Altura. Viajamos hasta Castellón, a la comarca del Alto Palencia, a la Sierra de la Carantona, a un santuario a 12 kilómetros de la villa de Altura, que está ubicado en un paraje sin igual, en las faldas del Monte Mayor, y un santuario que es uno de los centros devocionales marianos más importantes de España, marcado por historia, historias, leyendas y sobre todo, y esto es muy desconocido, porque allí ha tenido lugar, y allí se produjo, el último milagro oficial avalado por la Iglesia del pasado siglo XX. Su protagonista se llamaba, ya falleció, Josefa Alapón, y de eso, y del lugar de Josefa Alapón y de la Virgen de la Cueva es de lo que te propongo hablar hoy. Es una miscelánea, vamos a recorrer nuestra España mágica, pero también vamos a abrir la perspectiva, la posibilidad de qué hay detrás de los milagros, ¿no? Decía San Agustín que los milagros no se producen en contradicción con la naturaleza, sino en contradicción con lo que nosotros sabemos de ella. Esto no quiere decir que todo aquel que vaya a Cueva Santa de Altura vaya a tener una curación prodigiosa o milagrosa, ¿eh? Vayamos por partes, y vamos a hablar de la Virgen de la Cueva en tiempo de sequía, y en este mes de mayo muy marcado por todo lo que son las apariciones marianas. Te recuerdo que fue un 13 de mayo cuando tuvieron lugar quizás las más célebres y las más repletas de misterios a día de hoy, como son las de Fátima, y que fue un 13 de mayo, pero en 1998, cuando la ciencia, en este caso el doctor Francisco Domínguez, firmó ese informe avalando el último milagro español. A mí me gustaría que escucháramos dos cortes antes de empezar. Josefa Alapón y el sacerdote Félix Gómez. Eso fue una cosa muy grande. Cuando aquí en Sueca algunas me vienen en el diario y no me conocían y decían, para esta persona hacerle la Virgen un milagro, mira, yo para mí me ha tocado a mí. Esta señora vino aquí al santuario con un grupo de la tercera edad, venían en un autocar, llegan ahí a la plaza de la Cueva Santa, bajan todos. Ella tenía la enfermedad de Parkinson, tenía mucha dificultad para caminar, temblaban las piernas, las manos, estaban bastante mal, y le dijo a una compañera, dice, mira, toma este pañuelo y mójamelo en agua de la Virgen de la Cueva Santa, yo no puedo bajar, y reza por mí a la Virgen. Y la mujer bajó, le mojó el pañuelo y se lo subió humedecido con agua de la que está cayendo por aquí en gotas. Empezó la mujer con el pañuelo mojado por las piernas, por las manos, la cara, y rezando a la Virgen. Y entonces se marchan. Llegan a casa por la noche otra vez, se han mojado otra vez las piernas y se acuesta. Y por la mañana cuando se levanta, empieza a trabajar, tal, y cuando va a poner el desayuno al marido, pues el marido se dio cuenta que no temblaba las manos. Y le dice, ¿qué te pasa? Y a mí nada. Y dice, como no tiemblas ahí la mano ni nada con la taza que me das. La mujer dice, ay, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pues sí, un episodio de curación milagrosa en toda regla, ya lo creo. La curación espontánea. Te pongo estos dos testimonios porque tengo mucho cariño a este expediente, a este caso que pude investigar en finales de 1999, año 2000, cuando me fui a vivir a
a Valencia. Sabes que estuve viviendo allí, que allí estudié biblioteconomía y documentación antes de volver a Madrid y empezar una etapa televisiva en Antena 3, en el programa La Otra Realidad que presentaba Monsantiso, y antes de que empezáramos en la cadena SER los dos con Milenio 3. Y cuando llegué a Valencia me puse a recabar información cuando vi las primeras noticias en los periódicos. Y fue toda una aventura. Las aventuras que vimos los reporteros en busca de misterios, y pude localizar a Josefa Arapón y entrevistarla en su domicilio y acudir a un lugar que es fascinante, y en esa ermita cueva, en Cueva Santa de Altura, entrevistar frente a la imagen de la Virgen de la Cueva al sacerdote Félix Gómez, que es el responsable, era el responsable, un tipo fascinante, zahorí además, buscador de agua con varillas, que era el responsable de la investigación oficial por parte de la Iglesia del Arzobispado de Castellón y del Arzobispado de Valencia. Para ubicarte, te diría, Santi, para ubicar a toda la extraña familia, que el lugar es único, y es pura magia. Está ubicado en el fondo de una gruta a 30 metros de profundidad. La gruta se formó por la erosión kárstica. Se accede a ella atravesando un árbol llamado el Latonero. Antiguamente se la conocía como la Cueva del Latonero, y vas descendiendo por unas escaleras donde a medida que vas bajando escalón a escalón se va desapareciendo la luz del exterior. Hay un juego de luces y de sombras. Se llena toda la atmósfera de humedad. El agua cae por la roca de las paredes de la cueva, y al llegar a unos 30 metros de profundidad, en ese recorrido vas viendo diferentes esbotos en forma de azulejos, de promesas y prodigios supuestamente concedidos a romeros y a peregrinos que a lo largo del tiempo han ido allí. Y cuando llegas a los 30 metros de profundidad hay un templete, una capilla incrustada en los muros de la gruta, un templete con columnas salomónicas de jaspe, y luego la imagen, que es un bajo relieve de yeso, que luego te daré más detalles porque la propia imagen en sí misma es un misterio. Bueno, vamos a ir por partes. La historia mágica y prodigiosa de Cueva Santa comienza en el siglo XV. Según las viejas crónicas, a uno de los muchos pastores que buscaban refugio en la zona, y más concretamente en esa cueva, se le aparece supuestamente la Virgen. La cueva, como te decía antes, era llamada el Latonero por el árbol que hay justamente a la entrada, un almez, y en esa aparición celestial la Virgen le dice dónde hay una talla que, dice la tradición, era de las que tallaba Fray Bonifacio Ferrer, prior de la Cartuja de Valdecristo y hermano del insigne San Vicente Ferrer, patrón de Valencia, y que daba a los pastores y a los agricultores para que les protegiera, ¿no?, cuando estaban con el ganado o en su trabajo. Bueno, ahí tenemos un primer episodio de esta historia mágica y prodigiosa, que continúa en el siglo XVI. A la gruta llega un matrimonio, el matrimonio formado por Juan Monserrate e Isabel Martínez, porque son desterrados de la villa de Jericá por padecer la enfermedad de la lepra. Estigmatizados socialmente, ubicaron su hogar en la gruta, y en la gruta, de forma prodigiosa, con la aparición de unas extrañas luces, hallan la talla virginal que dejó u olvidó el pastor, que antes te contaba. Y según la tradición y la leyenda, Isabel todas las mañanas rezaba a la imagen y lavaba las heridas de su marido con el agua que emanaba de la roca de la gruta. Cuenta la leyenda y la tradición que, transcurridos 9 días, se le apareció un monje al matrimonio, que el marido recuperó la salud, desaparecieron las heridas, y que ese monje fantasmal, algunos dicen que se trataba de Bonifacio Ferrer, del propio Bonifacio Ferrer, les dijo que acudieran a Jericá y que dieran constancia del prodigio. Y a partir de ese momento, el santuario de Cueva Santa de Altura se convierte en epicentro de lo milagroso. Los rumores de prodigios se extienden primero por todas las comarcas, por tierras valencianas y luego por todo el país. Y eso hace que a partir del siglo XVII decidan instalarse en ese mismo lugar y construyan la capilla y más tarde la hospedería actual, monjes cartujos, más concretamente Bartolomé Lleó, Mateo Marco, José Salinas y el Padre de la Justicia, porque además empezaron a dejar constancia escrita de los prodigios y milagros que allí supuestamente tenían lugar. Muchos de ellos además relacionados
o centrados en la construcción de la capilla y de la hospedería. Cuando bajamos por la gruta, por las escaleras, además de los azulejos y de los esbotos, lo que vamos a comprobar son que hay como arañazos, como huecos en las paredes, porque la gente se llevaba la arena, la tierra, que luego mezclaba con la cal de la capilla para hacer ungüentos y curar diferentes enfermedades. La fama prodigiosa se sigue extendiendo a lo largo del tiempo y llega a su máximo apogeo con esa canción popular que hemos puesto al principio, con esa tonadilla, porque en los tiempos de sequía, de gran sequía que sufrieron las tierras levantinas castellanas, las de Castellón y las de Valencia en los siglos XVII y XVIII, la imagen siempre salía en rogativa pidiendo lluvia. Y ahí es donde se fragua esa tonadilla que lo hace popular Chueca en su Zazorra el año pasado por agua, que además estaba ubicada en Madrid. Una imagen, te decía, que en sí misma es un misterio. Mira, para que todos nos hagamos una idea en la cabeza, pongamos una fotografía en nuestra mente, es un bajo relieve de yeso, tiene 20 centímetros de alto, 2 centímetros de grosor, está enmarcado en un molde de madera. Y en sí mismo es un misterio porque en los 500 años que lleva en esa cueva, a pesar de las condiciones que hay en la gruta de humedad, no ha tenido ningún deterioro. El molde de madera lo han tenido que cambiar, pero el bajo relieve... El yeso en la humedad es bastante frágil. Pues en sí mismo esa imagen, sea lo que sea y fuera, y da igual quién la hiciese, es un misterio. Y en ese bajo relieve aparece la Virgen con rostro de anciano, vestida de viuda, con sobretoca y con el rostro y el cuello tapado. Virgen de la Cova, que es patrona de los espeleólogos, patrona de los jubilados, patrona de la diócesis de Segorbe y Castellón, y que también es muy venerada, y hay muchas canciones al respecto, sí, en Venezuela, en Colombia y en Costa Rica. Seguro que tú, para buscar que llueva la Virgen del Cueva, te has encontrado canciones muy... Temas de vallenato dedicados a la Virgen de la Cueva hay unos pocos. Vallenato. Sí. O sea, ese tipo de géneros también. Lo que pasa es que, bueno, dije, esto es más reconocible por nuestro público, pero sí, había Virgen de la Cueva tropical. Había tropical, ¿no? Sí. Es muy venerada en Colombia, en Costa Rica y en Venezuela. Es un lugar fascinante, desconocido por muchos. Entrar en esa cueva es sumergirte en una atmósfera muy especial. Reina el silencio, la semipenumbra, la humedad. Y yo no sé si hasta... Bueno, imagino que esa magia y esa energía tan diferente es la que han dejado miles de peregrinos y de romeros a lo largo del tiempo. Es un lugar de culto alucinante, un lugar de poder. Bueno, en abril de 1996 se fragua la segunda parte de la historia y del lugar. Josefa Lapón y Blas Soler, un matrimonio de jubilados de la localidad valenciana de Sueca, deciden acudir en un viaje de 5 días que organiza la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Sueca al santuario de Cueva Santa de Altura. Josefa llevaba 2 años diagnosticada de Parkinson y el día que van al santuario decide no bajar por los dolores que tiene. Y una amiga suya, Francisca Ullón, decide bajar a la capilla, rezar por Josefa, coger un poquito de agua en un recipiente y cuando suben, dárselo. Lo más alucinante es lo que ocurre a partir de el día siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues si quieres escuchamos a Josefa, porque hasta su familia se quedó estupefacta. Mi hijo mayor me vio y nada más me dijo, madre, yo la veo a usted, ¿cómo la veo a usted? Muy bien, yo enseguida le dije, mira, la madre no tiembla, la madre no tiene dolor porque tenía mucho dolor, esa enfermedad es muy mala, y estaba toda pues que mi marido me cuidaba a él. La verdad es que es impresionante y no tuvo ningún tipo de recaída. Aquí lo alucinante es que, como ella me relataba en su casa junto a su marido, cuando llegan de ese viaje, se acuestan
ella se da unas friegas con el agua en los brazos, en las piernas, y al día siguiente se prepara una serie de infusiones con ese mismo agua. Pero cuando se levanta su marido y le va a poner el desayuno, los temblores han desaparecido. Desaparecido es desaparecido. Y todos se quedan estupefactos. Su marido, Blas, sus hijos. Bueno, ante la desconcertante situación, Josefa y Blas, el matrimonio Solera Pont, decide acudir al especialista, Santi, en busca de una explicación a la desaparición de la noche a la mañana de dolores y de temblores, que es Parkinson. Recordemos que es una enfermedad degenerativa. Y el doctor Francisco Domínguez San, del Centro de Salud de Sueca, no encuentra respuesta, no encuentra una respuesta coherente a la inesperada recuperación. Hace las primeras pruebas analíticas y lo que mostraban las primeras pruebas era una súbita, incomprensible restablecimiento de la salud. Y lo más increíble y lo significativo de esas primeras pruebas es que no tenía ninguna sintomatología de la dolencia. Recordemos que llevaba 2 años siendo tratada. Sí. Y ante la situación, Francisco Domínguez, el doctor, decide proseguir con los reconocimientos médicos, pero le quita toda la medicación y decide proseguir con los chequeos médicos por si todo esto es producto de algún tipo de efecto secundario de la medicación o de la sugestión, el mágico efecto placebo, que es muy mágico porque a día de hoy sigue sin explicación. Y así lo recordaba el sacerdote. Si quieres lo escuchamos. Que no tiene explicación el que se curara de esa manera, que realmente era una curación milagrosa porque humanamente no se podía explicar. Fue muy prudente y dijo que no quería que se divulgara nada hasta que no pasara un año. Y la cosa es que fue el año 97 cuando se dio a conocer. Fue el 96 cuando ocurrió, pero hasta el 97 no se dio a conocer porque el médico quiso que pasara un año sin medicación para ver si se mantenía la salud de aquella mujer en el mismo estado, ¿no? La verdad es que ha sido así. Un año con la medicación retirada y esta persona completamente asintomática. Igual, y en ese primer informe al que pude acceder, el doctor Domínguez dice: entre noviembre de 1994 y mayo de 1996, rubrica el informe médico, la enferma acudió en 10 ocasiones a mi consulta, siendo diagnosticada de enfermedad de Parkinson de predominio tremórico y tratada con los fármacos habituales. Actualmente se ha retirado toda medicación y no presenta síntomas apreciables de dicha enfermedad. Eso transcurrido un año. Aún así, el doctor Francisco Domínguez prosiguió con los chequeos médicos y las exploraciones médicas durante un año más. Y el 13 de mayo de 1998 firmaba desde el Departamento de Neurología del Centro de Salud de Sueca el siguiente informe: mujer de 70 años de edad que acude a consulta por primera vez en noviembre de 1994 por sintomatología iniciada hace 2 años, en 1992, compatible con diagnóstico de enfermedad de Parkinson de predominio tremórico y en mi corporal izquierdo, afirma el informe, mejora espontáneamente y le permite incluso abandonar por completo su medicación. Se ha prolongado el seguimiento clínico hasta la actualidad, comprobando que sigue completamente asintomática y, ojo, y esto ya es brutal, o sea, que no sé cómo definirlo, en las resonancias magnéticas cerebrales efectuadas, la última realizada en febrero de 1998, no hay huella alguna patológica de la misma. Pese a lo atípico del caso y de su evolución, puede cursar alta médica. Los informes médicos estaban ahí. Sí. Para la ciencia y para la medicina estamos ante uno de esos casos incómodos, muy incómodos, casi prohibidos, de los que los médicos no quieren hablar porque pueden perder prestigio y pueden sufrir el estigma académico. Se llaman curaciones espontáneas, ¿no? El caso prosiguió con una investigación, en este caso, por parte de la Iglesia. Te decía antes que es el último milagro avalado oficialmente por la Iglesia Católica del pasado siglo XX. Todo este suceso llegó a oídos del Arzobispado de Castellón. El Arzobispado de Castellón abrió un expediente, empezó a recabar informes y testimonios
Y desde mayo del 2002 pasó a la Congregación para la Causa de Todos los Santos en busca de la aprobación desde el Vaticano. Y así me lo recordaba el sacerdote Félix Gómez. Los documentos que tiene es certificados médicos de la enfermedad. Médicos que dicen que tiene Parkinson. Está en 4 años en tratamiento y que no había mejoría, en fin, era progresivo. Entonces, después viene el hecho de también unos certificados de que como de la noche a la mañana esta mujer aparece curada. Y después hay otros certificados de cómo después de un año sigue en ese estado de curación. Son casos, a mí cada vez que me enfrento a un caso de estos me parece alucinante, o sea, me parece algo absolutamente enigmático. Sobre todo porque yo no soy gente de fe, o sea, no soy una persona espiritual a mi manera, pero no profeso ninguna religión. Y sin embargo, oye, el caso está ahí, está documentado, y yo me pregunto, si como decía San Agustín, los milagros ocurren no fuera de la naturaleza, sino fuera de nuestro conocimiento de la naturaleza, ¿cómo se podría llegar a aprovechar ese potencial de lo que sea? Que evidentemente es natural, pero... Es una de las claves, Santi, es una de las claves. Bueno, te tengo que decir que todo el tratamiento de este expediente eclesiástico es uno de los expedientes X de la Iglesia del pasado siglo XX. Se declaró primero lo que se llama el positio, es decir, la primera aprobación, y luego se determinó lo que se denomina el positio super milagro. Por eso es el último milagro oficial de la Iglesia del pasado siglo XX acaecido en España. Pero claro, milagro, bueno, según el diccionario, el milagro es un hecho sensible superior al orden natural atribuido a Dios, pero también es cualquier suceso o cosa rara, extraordinaria o maravillosa. Claro, aquí entra en juego algo que a nosotros dos nos gusta mucho y que es muy Dex, y que daría juego para la sección de Verónica, y que va a dar juego todo lo que te voy a contar ahora para el podcast Casa Perfecta de Antonia Moreno, porque raya en iVoox. Yo no sé si lo has escuchado, yo sí. Casa Perfecta de Antonia Moreno, sí, yo lo recomiendo. Algo me porque suena, sí. Vamos a entrar en un campo muy interesante, porque estamos hablando de ciencia versus espíritu, mente versus materia. ¿Te acuerdas hace unas semanas, hace unos meses, cuando hablábamos de la danza de la realidad? La última entrevista de Jacobo Greenberg, sí. La teoría sintérgica, el poder de la mente, la modificación de la realidad. Yo, al igual que tú, soy pagano, no creo que detrás de las apariciones celestiales esté ni la Virgen ni Dios, ni creo que detrás de lo que es etiquetado como milagros esté la mano de Dios. Creo que hay otra cosa. Y en esta otra cosa tenemos que hablar de la capacidad que tiene nuestra mente, que no es nuestro cerebro, para obrar algo que para nosotros es prodigioso. Estamos hablando del pensamiento positivo, por ejemplo, pero también podemos estar hablando de estos lugares mágicos. Porque ¿quién no nos dice a nosotros, yo no lo sé, lo dejo ahí, que en estos lugares llamados de poder, muchos de ellos en nuestro país que fueron cristianizados, como es en la cueva Santuario de Altura, haya una serie de fuerzas geomagnéticas, geotelúricas, que en una combinación sean capaces de romper la realidad, hacer que aparezca ese universo cuántico del que hablaba Jacobo Greenberg, ¿no? Que cerebro, mente, aparece una conciencia que conforma la realidad y no al revés, que logramos entrar en ese tejido que él promulgaba que existía y que cambiemos todos los parámetros. Y sobre todo nos pone de manifiesto que debemos seguir indagando casos prohibidos. Referencia al libro El médico perplejo, casos que la medicina no explica, de Robert Barron, del Hospital de Nueva York. El libro de Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina. Era un agnóstico hasta que empezó a estudiar los casos de supuestos milagros en Lourdes, del poder de la oración y de la fe, la fuerza de la mente como mayor poder ante la enfermedad. Y sobre todo nos pone de manifiesto, te decía, la magia del efecto placebo. Es decir, a día de hoy no se puede explicar qué demonios es el efecto placebo y qué mecanismos y no nos olvidemos actúan.
no nos olvidemos de su hermano gemelo, el nocebo. El poder funesto. Claro, el efecto nocebo, que por ejemplo está muy relacionado con los asuntos de la magia negra. Porque oye, la magia negra no sé qué tiene, que generalmente solo funciona cuando la víctima sabe que está siendo víctima de magia negra. Es decir, si no se entera, pues a lo mejor no le pasa absolutamente nada. De eso hablaba el doctor Walter Cannon, que era fisiólogo de Harvard. Hizo un libro, creo recordar, que se llamaba Muerte y Vudú, y él decía algo así como que el funesto poder de la imaginación, obrando a través del terror desenfrenado, era capaz de provocar la muerte. Si nuestro cerebro es capaz, nuestra mente es capaz de provocar la muerte, también es capaz de provocar la vida, de restablecer la salud. Y nos metemos en un tema complicado, ¿no? Y es el concepto de medicina y de salud, que ha cambiado desde el siglo XIX a unos niveles brutales y que afortunadamente vuelve a estar cambiando, ¿no? Nosotros no somos un motor, nuestro cuerpo no solamente es una máquina, y si hay un desperfecto se utiliza un tratamiento, sino que hay más cosas, ¿no? Que es la propia medicina holística, la medicina china, las medicinas de la antigüedad trabajaban el cuerpo humano desde otra perspectiva. Bueno, Cueva Santa de Altura, lugar mágico de nuestra España mágica, lugar de referencia, visita obligada para todos los que se quieren escapar un fin de semana o en sus próximas vacaciones, si las tienen, que acudan a conocerlo, marcado por la historia, por las tradiciones, por la música popular, por rogativas en estos tiempos de sequía, por lo original y por un expediente que plantea muchas incógnitas aún por resolver. El último expediente X de la Iglesia del pasado siglo XX. Pues una visita a un lugar indudablemente mágico. También hay que hacer una pequeña salvedad. Y oye, tampoco tengamos, si vamos a visitar este sitio, las expectativas súper altas. No. Esto pasó una vez y ya está. Efectivamente. Y ya está. Sí, lo he dicho al principio, creo, pero lo vuelvo a decir ahora. Que nadie vaya allí. Si alguien tiene una enfermedad, sea leve o grave, al médico, a tu médico. Tenemos una salud pública maravillosa que hay que seguir cuidando y mimando. Tú sabes de lo que hablo, yo también sé de lo que hablo. Sí. Tenemos familiares que están desgraciadamente acudiendo a ella y los están cuidando. Tenemos una salud pública que hay que mimar y que hay que cuidar. La medicina es maravillosa. Y luego hay otra serie de casos, que son los que traemos a ADEX, que son incómodos, que son prohibidos, pero que abren un campo en el que hay que seguir investigando, que la neurociencia seguirá investigando. Y, oye, por cierto, antes de que me despidas, estoy nervioso. Me tomo un Lesantin o algo, estoy muy nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué estás nervioso? Estoy como en Gladiator, estoy poniendo la rodilla en la tierra, cogiendo arena, oliéndola, tomatila y diciendo nervio y ansia, fuerza y honor. Para el sábado 17 de junio a las 22 horas en el Teatro Infanta Isabel, en Madrid. Que vamos a estar entre amigos con un montón. La Noche de los Espíritus, de experiencia. Pero que no hay por qué ponerse nervioso, vamos a estar entre amigos. Te digo lo mismo que con la cueva. Las expectativas a unos niveles racionales, ¿sabes? Sí, pero ya está. Va a ser nosotros, la extraña familia, y vamos a compartir una noche de fantasía, de cosas bonitas, habrá sorpresas y lo vamos a pasar todos bien, los que estemos encima del escenario y los que estén sentados en sus butacas. Y ya está, va a ser algo que va a quedar entre nosotros, no se va a emitir posteriormente, ni se va a grabar, ni se va a filmar, y va a estar muy bien. Es importante que lo digamos, que luego no se va, o que lo digas, que no se va a emitir, que va a ser algo muy especial para la gente que va a ir allí. Por cierto, que pueden sacar la entrada en la página web de Teatro Infanta Isabel, sí. Quedan pocas. Así que aprovechen, ya que no lo vas a decir tú, pues lo digo yo, quedan pocas. Ya quedan y pocas, hombre, sí. Estoy nervioso, pero es un sano pellizco, Santi. Me siento como muy Gladiator en esa primera escena, ¿no? Nervio y ansia, fuerza de honor. Creo que has hecho y que te estás currando algo que va a ser fascinante. Y esos nervios son sanos y son de sonrisas de colores. Así que, oye, todos los que no tengáis entrada, que Santi no lo va a decir, ya lo digo yo, la extraña familia, ¿sabes? Hay un montón de páginas donde podéis sacar Teatro Infanta Isabel de Madrid, sábado 17 de junio a las 22 horas,
de experiencia en la Noche de los Espíritus. A ver qué Ya lo pasa. Y a ver qué hacemos, que puede ser interesante. Bueno, viajaremos en el tiempo. El teatro es muy decimonónico, Sí, ¿eh? no, el teatro tiene más de un siglo de historia. Claro. El Infante Isabel empezó siendo una barraca de cine. Una barraca de cinematógrafo, para ser exactos. Fantasmagoría en estado puro. Sí, y luego hace aproximadamente 100 años, en los años 20 del siglo pasado, ya se transformó el teatro y por esas venerables tablas han pasado todos los grandes de la escena española. Todos los grandes de la escena española y algún infiltrado como el que suscribe. Pero bueno, es que son días extraños. Dejan subirse a todo el mundo últimamente. Pues muy agradecido de que cuentes conmigo y muy feliz porque sé que vamos a vivir una noche especial y porque te estás currando algo diferente, tío. Eres muy bueno y esto no es ser pelota, ¿eh? O sea, no te vale con un podcast, sino que además hay que subirse a un escenario para hacer algo que se va a quedar ahí. Va a ser pura magia, tío. Mira, Fran, hasta que se demuestre lo contrario, solamente tenemos una vida. Y creo que tenemos la obligación de aprovecharla y de llenarla de experiencias y de cosas diferentes y de experimentar cada uno en la medida de sus posibilidades. Y yo tengo la inmensa suerte, el gran privilegio de que la medida de mis posibilidades me permite pues embarcarme en locuras como esta. Y si de paso pues puedo hacer que un montón de gente pase una noche agradable y se divierta, pues tanto mejor. Pero vamos, ya está bien de hablar de mí, que tampoco hemos venido a esto. Hemos venido a la Virgen de la Cueva y ya. Vale. El sábado 17 de junio a las 22 horas, Teatro Infanta Isabel de Madrid, ¿no? La Noche de los Espíritus de experiencia. Bueno, eso de bonita, yo tengo preparado unas cuantas cosas que algunos se va a sujetar ahí a la butaca. Que es espectáculo para todos los públicos, Fran. Tampoco me asustes a los niños, ¿eh? Que habrá algunos seguramente en la muchas sala. Gracias porque cuentes conmigo y espero que nos juntemos ahí. Muchos de los que puedan, habrá otros que no, pero... Pues bueno, muchos nos vamos a juntar ya. O sea, ya con lo que ya tenemos vendido, vamos a hacer un montón. A los que vayan, será un placer vernos las caras y disfrutar. Pues Fran, muchísimas gracias como siempre por esta historia. Siempre a ti. Y un abrazote gordo. Abrazote.